Hola, ¿cómo están? Creo que bien. Hoy comenzamos a adentrarnos en otra materia de este taller, que es la dramaturgia. Yo me llamo Rodolfo Porras, soy teatrero y vengo a hacer una especie como de capitán en un barco para que vayamos entendiendo qué es la dramaturgia. Evidentemente con 3 clases no podemos abarcarlo todo, pero sí tenemos algunos elementos que nos van a permitir aproximarnos a eso, ¿no? Esta clase de hoy se llama Dos componentes del texto dramático. Para acercarnos a ese concepto de los dos componentes, que si los digo de una vez cuáles son, uno es el texto propiamente dicho y el otro es la teatralidad. Para entender esto, vamos a tratar de ampliar qué es el concepto de texto, porque a veces solo entendemos el texto como esa cosa que leemos. Sin embargo, hay muchos textos que no son escritos. Es fácil entender, por ejemplo, que en un espectáculo de mímica hay un texto, aunque no se diga, pero un texto que uno puede ir descifrando y uno puede entender eso. Pero si yo les digo a ustedes que en una hamburguesa hay un texto, o en un martillo hay un texto, que se puede leer, comenzamos a vislumbrar que el concepto de texto tiene que ver más con eso que se puede leer que con lo que entendemos cotidianamente de lo que es un texto, ¿no? Y desde los griegos, ya esa manera de leer al mundo, de leerlo, de descifrarlo, como si fuese un texto compuesto, estructurado, ya existía muchísimo de los pensadores griegos, y hoy en día, imagínate tú con la semiología, que ya tiene un poco de años, la capacidad de leer ha convertido en texto casi todas las cosas. Entonces y aquí viene una frase que va a ser una especie de pivote de todos estos componentes, sobre todo el componente de lo que es el texto, de Bertolt Brecht. Uno siempre cita a Bertolt Brecht porque tiene muchas frases. Y Bertolt Brecht dice que el texto dramático es un relato para ser representado. Comprender estos dos componentes, la teatralidad y el relato, nos va a permitir no solamente escribir teatro, sino leer teatro, y leer teatro cuando lo estamos viendo también. Porque uno se pregunta, ¿y por qué un relato es teatral? Es teatral cuando tiene eso que dije antes, teatralidad. Porque hay relatos de cualquier cosa. Uno puede ver un relato en un comercial de televisión, uno puede ver un relato en una novela, por supuesto la novela está construida, los cuentos son relatos, pero la música también tiene relatos. Y aquí tenemos unas canciones que vamos a escuchar en este momento, un pedacito de cada una, para que vean que las letras de las canciones, están claramente pensadas para el relato. De 3 hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera. En 1806, allá por el mes de enero, en las llanuras de Quiame. Asimismo, hay otra música, otro tipo de música que también nos cuenta cosas, nos echa un cuento. Sin embargo, no es un cuento que uno pueda descifrar como las canciones que acabamos de escuchar, sino que van evocando un sentimiento, van evocando un viaje, van evocando un conflicto, van diciéndonos, no solamente al intelecto, a lo que podamos pensar, sino a la sensibilidad, al alma, que las cosas ocurren. Y allí entonces, esas canciones como esta que estamos escuchando en este momento, nos permiten dejarnos ir
en una evocación, en un cuento. Así como tenemos esa visión del relato, también empezamos a tener cómo la humanidad va convirtiéndose, la humanidad no, la sociedad, el mundo entero, se va convirtiendo en un gran relato. ¿Por qué? Porque esa historia que vivimos, esa historia que empieza a partir de la escritura hasta ahora, esa historia es un relato del camino, del transitar de la humanidad. Pero también es un relato del discurso filosófico. ¿Cómo piensa? Es el cuento que nos echamos nosotros para nosotros mismos y para los que vienen, y nos los echaron los que nos antecedieron, de cómo pensamos, qué pensamos, cómo concebimos el mundo. Y eso, la filosofía, es un gran relato, pero la ciencia, que siempre tiene esas medidas y esos procedimientos y esas metodologías para hacer lo más exacto posible, también son un relato. Y bueno, todos sabemos que la matemática es un relato que nos cuenta, es un lenguaje que nos cuenta las magnitudes, las distancias, las cantidades con las que entendemos la humanidad. Entonces, ese concepto de relato hace y ha venido haciendo la construcción de lo que es el pensamiento humano. Y el pensamiento humano en algún momento, muy lejano ya, empezó a tener caminos distintos a otro componente del ser humano, que es el instinto, que es el sentimiento, y allí empiezan a haber entonces también esos dos polos, esos dos componentes de lo que es el ser humano, uno que es el pensamiento, la razón, y el otro lo que es el sentimiento, lo que es la intuición y lo que es la corporeidad. Eso no quiere decir que la corporeidad sea esa parte animal del ser humano, porque el cuerpo humano, ese cuerpo humano que somos hoy en día, es un cuerpo humano que ha hecho, que ha construido la misma cultura. O sea, este es un cuerpo construido, este no es el cuerpo natural. Si uno ve a un mamífero no extinguido que tenga la época de la prehistoria, o que se parezca, es el mismo animal, tanto en maneras como en corporeidad. En cambio, el ser humano se ha modificado muchísimo, de muchas maneras. Ha fortalecido músculos que no eran los necesarios, ha alargado o no los dedos, ha crecido en estatura, y todo eso son expresiones culturales. Sin embargo, el cuerpo sigue dando respuestas que son animales, instintivas. Entonces tenemos una composición, por un lado, de razonamiento y por otro lado, de sensibilidad. Esa dicotomía también se expresa en esto que estamos hablando hoy en día, en este momento, y es esos dos componentes del teatro. O sea, por un lado está ese relato que cuenta, pero por otro lado está una cosa que solo el teatro puede expresar para el ser humano, y es esa capacidad de estar allí en vivo, propenso a la equivocación, propenso a decir cosas, a vibrar con algunos elementos que solamente en el teatro, frente a un público, pueden ocurrir, y ese público en ese momento va a sentir, va a percibir cosas, sentimientos, sustos, bravuras, que solamente se pueden percibir si estamos en vivo. Entonces, quien escribe, que es por donde vamos allí en este momento, quien escribe tiene que montarse en esos dos elementos. Alguien dijo una vez que la teatralidad es todo lo que no le pertenece al relato. ¿Qué significa eso? Significa que cuando a uno le echan un cuento, el cuento tiene un significado en sí mismo. El cuento de la Caperucita Roja es la niñita, el lobo y la abuelita y el camino y la desobediencia, y ese cuento es un cuento que se puede escribir, que se puede convertir en música, que se puede convertir, que se lo puede echar, la abuelita le puede echar el cuento al nietecito, o el abuelito a la nietecita o el nietecito, pero también hay otra cosa de la Caperucita, una cosa que están como por dentro de la Caperucita, lo que yo siento, ese lobo, ¿qué significa? ¿No? Hay gente que le ha dado
cualquier cantidad de connotaciones, de significaciones a ese cuento. Y eso no está en el relato propiamente dicho, sino en lo que uno va como intuyendo, pensando por allí, ¿no? Freud dice una cosa que me parece que cabe muy al pelo, y es esto que estamos viendo en pantalla, que dice: quien tiene ojos para ver y oídos para oír, se convence de que los mortales no pueden encubrir secreto alguno, porque cuando los sabios callan, hablan las puntas de los dedos y la emoción resuma por todos los poros del cuerpo. Es allí donde está el conflicto. Eso que hablábamos antes del pensamiento, de la razón, es como una sola parte, un solo componente de lo que es nuestra mente. También, y hay una cosa que vincula el instinto, eso que estábamos hablando ahora con el que estábamos hablando antes, que vincula el instinto con ese pensar y ese razonamiento, ¿no? Que Freud fue como el que, ¿no?, describió ese proceso y le puso como nombre el inconsciente, donde hay un montón de elementos, un montón de puntos, de asuntos que solo expresamos sin darnos cuenta, que lo hacemos inconscientemente, ¿no? Y en ese inconsciente van entrando un montón de cosas que son las que después sirven para construir lo que se llama el subtexto, las razones ocultas de los personajes, pero también es lo que hace que conecte al público con eso que está ocurriendo. Ese otro universo que no está en el relato, sino en lo que acontece. Por supuesto que el teatro eso lo transforma, ¿no? Entonces, de repente, ese sentimiento de miedo no solamente está en te voy a matar, sino que dices te voy a matar y suena tan, 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 tan. Y esa musiquita que está sonando allí acompañando el asunto, ¿no?, está dándonos un mensaje que no está en el relato, sino que está en el acontecimiento, en lo que ocurre, en lo que pasa. Y entonces tenemos esa unión, esa cosa que une un buen relato y lo une con una serie de elementos que son los teatrables o los teatrales o la teatralidad. Cuando se escribe teatro, que es un poco el meollo de este asunto, cuando se escribe teatro, no es que el dramaturgo tiene en la cabeza, Freud dijo, o hay un texto, hay un hipertexto y tal historia y tal no sé qué, pero aunque no lo tenga en su conciencia más inmediata, aunque no lo tenga como en un manual de mira, tengo que tener en cuenta esto y lo otro, sí es realmente necesario que el dramaturgo o el que está escribiendo teatro sepa cuál es el medio que está utilizando, que no es el medio de la televisión, no es la novela, no es el cuento, es el teatro, y el teatro y esa teatralidad de la que estábamos hablando antes tiene un elemento que solo en este sentido del relato tiene, que es un público que va allí, que tiene una convención, un convenio con el hecho teatral, dispuesto a creerse una serie de ficciones para poder entender y para poder disfrutar y para poder entronizar con lo que está ocurriendo allí. Entonces el dramaturgo tiene que pensar en el público y entender que ese público está manejando una serie de códigos que no están en el relato, sino que están en ese inconsciente colectivo, que están vinculados a ese mundo que está subyaciendo siempre y que subyace también en el cuento que se está echando en el escenario. Y ahí tenemos una cosa que hay que tener como bien clara, ¿no? Tú puedes que tú quieras hacer una pieza súper abstracta, donde no hay conflicto, donde todo es un sonidito y una cosa y una experimentación. Eso está bien. Pero lo que no vas a poder evitar, a pesar de esa cosa experimental, es que el público va a hacer
todo el esfuerzo, si logras seducirlo, para darle coherencia a toda esa cosa experimental, a toda esa cosa sin palabras, porque el público va a construir un relato. Un relato que después llega y lo resume que es fastidioso o que es profundo o lo que sea, pero que lo va a construir, aunque la intencionalidad del director o del dramaturgo no sea exactamente esa. Está ladrando unos perros, ustedes no sé si lo escuchan. Ese ladrido de perros también puede significar, y lo aprovechamos para esta clase, porque ese ladrido de perros es justamente esa cosa que está allí accionando como la sombra, como lo que siempre está allí, como lo que está en el fondo. Y que si eso no está allí, entonces queda un cuento plano. Y en teatro no puede haber un cuento plano. ¿Por qué? Porque una de las razones fundamentales del teatro es el conflicto, la contradicción. Eso es lo que mueve el teatro. Cuando yo hablo que son dos componentes, no es que son dos componentes, uno que está al lado de otro y que se quieren mucho y que están así placa, placa, como dos caballos llevando una carreta. No, no, no. Son dos componentes que están en permanente pugna. Así como está en permanente pugna el super yo y el inconsciente, o como está en permanente pugna el día y la noche, como está en permanente pugna Yago y Otelo, porque de eso se trata. Entonces, ese perro que nos ha venido acompañando, que podría ser también ese cancerbero que le dio vuelta así a Goethe en algún momento y que sin ese perro esa historia no sirviera para nada. Bueno, es exactamente eso lo que tenemos que aprovechar de todas las circunstancias que nos van moviendo. Entonces, un dramaturgo tiene una idea en la cabeza, tiene unos personajes construidos, empieza el perrito a ladrar. Entonces, ¿pero qué? No el perrito ese que estaba sonando ahorita, el perrito que está dentro de uno y que empieza a intervenir, a decir, pero y entonces esto no está bueno. Y entonces, si uno no sigue ese camino, le queda un cuento plano. Y la idea es que nunca haya un cuento plano, porque el teatro necesita de esas contradicciones, de esas texturas, y el dramaturgo, el escritor de teatro, tiene que estar presto a eso y sabe que todo lo que va contando, cuando tiene presente al público, cuando sabe que debe conmover o por lo menos asombrar al público, tiene que olvidarse de esa cosa solamente lineal, si es que pretendía hacerlo lineal. Y como dije antes, si lo quieres hacer solamente lineal, va el perrito a ladrar. Pero si lo quieres hacer súper abstracto, igualito, entonces el perrito va a ladrar para el contrario, para que haya una linealidad en los asuntos, porque siempre es un proceso de comunicación entre ese dramaturgo, ese director, esos actores y el público. Debería decir, hasta aquí llegó la clase, pero en realidad esta es una clase que no termina, porque es un tema complejo, largo, con profundidades y con superficialidades que son muy interesantes. Pero eso ya es tarea de ustedes. Nosotros para la próxima clase vamos a hablar fundamentalmente del conflicto. Así que, hasta luego. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.